Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Todo se remonta a 1492, cuando los españoles llegan a América por error. Ellos descubren muchas cosas y entre estas están los indios nativos de América. Los españoles veían muchas diferencias en las culturas. Ellos eran cristianos mientras los indios practicaban sus propias religiones politeístas. Los españoles decidieron compartir sus religiones, conocimientos e ideales con los pueblos indígenas, y mientras hacían esto conocían más acerca de las civilizaciones indias. Descubrieron que los indios tenían bienes, tenían una diversa agricultura, entre otras cosas. Los españoles decidieron quitarles estos bienes a los indios, y desde ahí se formó un desacuerdo entre indios y españoles, ya que pues el territorio y los bienes eran de los indios, y los españoles querían llegar a tierra ajena para quitar esos bienes. Desde ahí nace el conflicto entre los indios y los españoles. Claramente los españoles tenían mayores avances tecnológicos, mayor indumentaria para la guerra, y los indios tenían sus armas primitivas, tanto como las lanzas y cosas por el estilo. Así que los españoles estaban favorecidos a ganar. Sin embargo, los españoles fueron muy macabros con los indios y los torturaron y se llevaron muchas vidas indias. Cuando los españoles llegaron a América necesitaban encontrar tierras que los pudieran ayudar a progresar en su movimiento. En América habían muchas tierras reconocidas, las más importantes fueron Lucayo, Cuba, San Juan y Jamaica. Estas tierras ya estaban habitadas por gente que eran los indios. Lucayo, que ahora hoy en día es más conocida como Guanahani, y es una isla en las Bahamas que fue descubierta por Cristóbal Colón en el año 1492, el 12 de octubre. Esta isla es muy importante ya que se podía encontrar mucho oro y eso obviamente les iba a ayudar mucho a los españoles en su progreso. Las otras islas que eran Cuba, San Juan y Jamaica también eran demasiado buenas ya que la tierra era muy fértil y se podían encontrar muchos minerales. Los españoles cuando llegaron a esta tierra dijeron que los indios era gente muy amable y muy gentil, pero a ellos no les importó esto ya que fue pasando el tiempo y los españoles robaron a los indios, robando todo lo que ellos construyeron, robando todo el oro que tenían, y las mujeres de los indios también se las robaban y podían ser agresivos y maltratar a los indios como una forma de tortura. Aunque los españoles ya llevaban un tiempo en el nuevo mundo que descubrieron y ya conocían a los indios y sabían que ellos eran personas muy atentas y humildes y bondadosas, a los españoles no les importó, pues esta gente empezó con una destrucción y una aniquilación masiva hacia los indios. En estos pueblos indios solo había muerte, dolor y sangre. Los españoles usualmente en ese tiempo abusaban de las mujeres indígenas y nunca dejaban ni a un niño ni a un anciano con vida. Entre los españoles era común apostar o retarse entre ellos para ver cuál mataba a algún indio de una puñalada o quién podría sacarle las entrañas a otro. Los españoles fueron muy sanguinarios e injustos con los indios, mientras los indios solo eran vulnerables y en este caso las víctimas de todo. Cuando los españoles llegaron a América, llegaron con nuevas cosas, como por ejemplo culturas y nuevas cosas para enseñar a la gente que ya estaba en América. Algunos de los indios que ya estaban en América no seguían ni tradiciones ni la cultura de estos españoles y por eso se rehusaban a seguir lo que los españoles recomendaban y por eso causaban los asesinatos. Los españoles torturaron a muchos indios con diferentes maneras. Una manera, les voy a hablar de una manera que era colgar a muchos indios de un tronco, de amarrarlos al tronco y poner puro fuego debajo de ellos. De esta forma se quemaban vivos. Un modo de tortura realmente feo. Otro modo de tortura que los españoles usaban contra los indios era quitarle partes del cuerpo, como por ejemplo orejas, narices, senos femeninos, y esto lo usaban como la intención de hundir psicológicamente al nativo. Para quitándole estas partes querían hacer significar esto.
Nosotros nos damos cuenta de las formas de tortura gracias a los historiadores, como por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún y el propio Hernán Cortés. Ellos fueron los que revelaron algunas de las torturas que se usaban contra los indios, maneras muy feas para matar a gente. Otras formas de tortura que los españoles usaban sobre los indios era una de estas como se ve, que es en una rueda se amarraban los indios y se les estiraba el cuerpo hasta que finalmente se les rompía en dos pedazos. Este era un acto demasiado bélico que era practicado en América durante estos tiempos. Otra forma de tortura que también se usaba era colgar a muchísimos indios en un palo y se les ahorcaba mientras se prendía fuego debajo de ellos. A los niños y a los bebés también los mataban de una forma muy despiadada. La última forma de tortura que vamos a mostrarles es cómo los españoles les quemaban los pies a los indígenas, amarrándoles el cuerpo en una silla de piedra y poniéndoles los pies encima de una hoguera hasta que los pies se les quemaran, las plantas de los pies se les cayeran y humillándolos horriblemente. Podemos ver cómo los españoles fueron tan crueles con los indígenas que solo estaban defendiéndose y defendiendo su territorio. Desde que los españoles descubrieron América, mucha gente hoy en día se pregunta cuáles fueron los datos importantes que surgieron a través de ese movimiento. Algunos datos importantes fue como por ejemplo cuánta cantidad de oro se pudieron robar los españoles de América. Aproximadamente fueron unos 185.000 kilos de oro los que se robaron los españoles. No solo se robaron oro, sino también se robaron plata. Cuando los españoles llegaron a América descubrieron que había muchas enfermedades e infecciones, como por ejemplo la viruela, el sarampión, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina y entre otras enfermedades. También la gente se pregunta cuántos muertos o cuántos indios fueron los que fueron exterminados o muertos en ese momento. Y al menos fueron 90 millones de indígenas fueron asesinados de distintas formas o por pelear contra los españoles defendiendo lo que es de ellos, como por ejemplo torturándolos.